Conozco poco, pero lo poco que conozco tiene gran trascendencia. O sea, la gente habla bien. Por estas tablas han pasado grandes actores, grandes actrices, grandes monstruos de la escena de este país. O sea que para nosotros es un honor compartir tablas. Son tablas que están llenas de espíritu y llenas de gente que ha pasado, que tienen alma, ¿no? Y que la gente habla muy bien del festival y del público. Pues toma, busca. Todo lo que dure 23 años, y que además sea algo en cultura y que sea en teatro, me parece casi no milagroso, pero yo creo que está sostenido y está sujetado por un grupo de trabajo detrás. Además lo ves, ¿no? Porque cuando entras aquí ves que hay una escuela del espectador, que hay unos voluntarios, que las entradas, hay todo un trabajo de respuesta entre el público y el festival que me parece que es de los, bueno, es lo más potente que puedes hacer, ¿no? Un público que va creciendo con un festival y que al mismo tiempo hace que el festival sea cada vez más exigente, que tenga una educación de la mirada del público en esta escuela de espectador y que el festival vaya subiendo de calidad. Hacemos un teatro que pretende ser complejo, aunque tiene una forma sencilla, pero pretende ahondar en... Es un teatro de creación. Nosotros estamos perpetuamente intentando profundizar en esta idea de buscar un teatro propio, un lenguaje. A nosotros nos interesa que el público vaya más lejos, si puede ser, que nosotros. Nosotros hacemos espectáculos además que piden eso, que necesitan que el público acabe de completar. Notar esta responsabilidad de saber que es un público que ha visto muchas cosas, que tiene un criterio, si así se puede decir, da más miedo y al mismo tiempo es lo deseable, es lo que te gustaría tener en todos los pueblos de España, ¿no? No pensamos en los clásicos porque si no, seguramente nos lesionaríamos de pensar directamente en los clásicos. Pensamos un poco en el escenario, en las reglas de juego que tiene, y luego a medida que hacemos cosas nos resuenan algunos clásicos. No se puede hacer otra cosa con los clásicos, ¿no? Más que más que apretarlos, exprimirlos, sacudirlos, trocearlos y a ver qué cuentan. Cuando nos podemos escribir hay dos cosas que aunque no queramos nos acaban saliendo por los poros, que es el humor y al mismo tiempo la presunta trascendencia. Es decir, nosotros no podemos evitar intentar escribir para que sirva de algo, es decir, intentar escribir sobre lo que ocurre en el mundo. Y luego nos gustan que los espacios, como tú hablas un poco del espacio, que sean un poco dobles, pero solemos trabajar con espacios, como tú has dicho, bastante diáfanos, sin muchos elementos, uno. En el non-solo tienes una caja, aquí un sofá. Una cosa muy medieval, muy de teatro medieval, que el objeto lo daba todo. No se asuste, que es un gesto, que eso no es un gesto.